Hoy, 11 de septiembre, una fecha histórica en la que se recuerdan varios episodios, todos tristes, ¿no?, de la historia. El más reciente, el del 11 de septiembre del 2022, aquella fatídica fecha en la que fue asesinada cruel y cobardemente la doctora María Belén Bernal. Fue asesinada por su pareja, por su esposo, quien además era un oficial de policía, teniente, este asesino femicida Germán Cáceres. Y el hecho de por sí ya es malo, ¿no? El asesinato y el femicidio, en este caso de María Belén, se agrava y se complica más cuando recordamos en dónde se perpetró aquel femicidio, dentro de las instalaciones de una escuela de policía. Después tenemos aquel 11 de septiembre de 2001, en el que ocurrieron aquellos atentados en Nueva York, en Washington, y la caída de un avión en Pensilvania, si la memoria no me falla. En aquella fecha, 11 de septiembre del 2001, si mal no recuerdo, fueron 3,000 vidas que se perdieron en todos los atentados, ¿no? A los del World Trade Center en Nueva York, los del Pentágono en Washington y aquel avión que se accidentó en un campo abierto en Pensilvania. Hecho que me da la impresión, como a muchos, seguramente cambió la historia del mundo, de la humanidad. Y a partir de ahí, sobre todo para quienes viajaban con mucha regularidad, por ejemplo, el hacerlo, las formas, los procedimientos, los protocolos al momento de viajar, pues cambiaron rotundamente, ¿no? Desde entonces se extremaron las medidas de seguridad en los aeropuertos, en los aviones, después de lo sucedido aquella fecha. Y también tenemos aquel 11 de septiembre de 1973, cuando un grupo de militares que estaban operando para gobiernos y fuerzas extranjeras en Chile decidieron también dar un golpe de estado y tomarse el Palacio de la Moneda y provocar la muerte de Salvador Allende y la caída del primer gobierno socialista elegido democráticamente en las urnas por el pueblo en la región. Derrocaron un gobierno soberano, un gobierno con legitimidad popular, democrática, política, un grupo de militares que había sido financiado, que había sido auspiciado por gobiernos extranjeros, por directamente los Estados Unidos, como parte de aquel Plan Cóndor. Y lo que hicieron fue frenar el avance de una corriente ideológica y política a la fuerza. Después de lo sucedido aquel 11 de septiembre en Santiago de Chile, se regaron por toda la región y muchos otros países del mundo una cantidad, y el Ecuador también, por supuesto, fue uno de los países que acogió a decenas y centenas de hermanos chilenos exiliados, perseguidos por la dictadura, quienes lograron escapar y salir con vida de aquel momento triste de la historia que dio lugar a la persecución de quienes eran considerados socialistas o comunistas, ¿no? Y dio paso a una dictadura larga, genocida, asesina, criminal, como la de Augusto Pinochet.
Dictadura que contó con el apoyo no solo de los Estados Unidos, sino también con el apoyo de muchos de los grandes medios de comunicación. Yo en esta fecha siempre les suelo recordar y les suelo recomendar, más que recomendar que busquen en plataformas, creo que en YouTube está un documental que se llama El Diario de Agustín, que relata cuál fue el nivel de participación de un personaje llamado Agustín Edwards, que era el dueño del periódico El Mercurio de Chile, y cómo ese medio de comunicación se convirtió en uno de los tantos centros de operaciones para derrocar a Allende, al socialismo, a la unidad popular y dar lugar a la instalación de una dictadura militar, como lo que fue la dictadura liderada por Pinochet. Ese documental es fantástico para entender desde lo sucedido en Chile cuál es el rol y el juego político que adoptan los medios de comunicación en situaciones tan extremas como esa, ¿no? Cómplices absolutos de todo lo que pasó en Chile. Así que, y a propósito de estos temas, no es del cumple de la Megan, porque eso es del 30 de septiembre, señor. Están pasando mal el dato. A propósito de eso, del primer tema que recordábamos, ocurrió en 2022, el asesinato de María Belén Bernal. Hoy se ha preparado una serie de eventos y de puntos de encuentro para hacer memoria y para recordar aquel triste episodio de la historia más reciente de este país, y para acompañar también, por supuesto, a Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén, y a Isaac, su pequeño hijo que perdió a su madre, que quedó huérfano, producto de este acto reprochable, criminal, asesino, que le despojó de su madre, del cariño de su madre y del calor de su madre. María Belén, no eres un recuerdo, eres justicia, resistencia y lucha. El hashtag que se utilizará durante esta jornada es Yo no te olvido, María Belén. Y hay un punto de encuentro, ¿no? La dirección, calle Piedras Negras, detrás de la cárcel 4 a las 15 horas. La cárcel 4, que es el centro de privación de libertad, en donde está cumpliendo su condena este criminal, Germán Cáceres, ¿no? Así que quienes quieran acompañar a Elizabeth y quienes quieran acompañar, en este caso me parece que no solo a Elizabeth, sino a una gran cantidad de madres, de hermanas, de hermanos, de familiares, de víctimas de femicidio, bien podemos sumarnos a esta causa a partir de las 15 horas, como les decía, en este punto de encuentro que se ubica detrás de la cárcel 4, que está muy cerca del redondel del condado, en la zona norte de la capital de la República. Así que invitados a participar en este encuentro e invitados también a permanentemente hacer memoria, a refrescar siempre la memoria y a mantener vivos esos recuerdos para, sobre todo, que no se vuelvan a repetir, ¿no? Que esto no se vuelva a dar nunca más, ojalá, aunque ahí tenemos también el caso de la subteniente Aidita Ati, que fue encontrada sin vida y que hay toda una discusión con respecto de lo que dicen los informes forenses, lo que sostiene el ejército, lo que sostiene la familia, una mujer que fue violentada y que fue asesinada dentro de un cuartel militar hace pocos meses. Esas cosas no deberían repetirse, pero lamentablemente estamos acá nuevamente hablando de lo mismo. Por eso creo que estos ejercicios a los que nos invitan hoy las mujeres, y en especial Elizabeth, a hacer memoria, nunca, pero nunca están de más, y siempre nos vienen bien. Bueno, ayer finalmente la
Asamblea Nacional sacramentó lo que muchos creíamos que iba a pasar, ¿no? Que es como de lugar, archivar los juicios políticos en contra de Diana Salazar. Había dos solicitudes de juicio político. La una que había sido tratada por la Comisión de Fiscalización, que fue presentada por Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y otra adicional presentada por el legislador también de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares. Finalmente, y como creo yo iba a ser un hecho, se juntaron ADN, PSC y Construye, y esto es como muy gracioso, ¿no? Porque bien podrían titular los grandes medios que antes, cuando por coyuntura votaban PSC, ADN y RC, alianza del gobierno con los socialcristianos y el correísmo. Todos los titulares de los medios hablaban de una alianza por una votación coyuntural. Ahora han votado juntos ADN, PSC y Construye, todos para evitar el juicio político a la fiscal, y ningún medio habla de la alianza entre el gobierno y el Partido Social Cristiano y Construye. Con un detalle adicional que, digamos, hace de esta política ecuatoriana tan pintoresca y tan distinta, que entre ellos todos los días se mandan al diablo, entre gobierno, PSC y Construye. Noboa, que le dijo Teletubby o no sé qué, Pokémon, no sé cómo, a María Paula Romo, y que cuando se refiere al Partido Social Cristiano habla de la vieja política, de los mafiosos y no sé cuánto. Y del otro lado tenemos a María Paula Romo, que ahora ha adoptado una postura más crítica en contra del gobierno y del propio Noboa, y el Partido Social Cristiano, que, sinuosos como son, políticos, viejos zorros en esta práctica de la política, están ahí, lanzan sus cosas, finalmente no terminan de meterse del todo a la pelea. El presidente Kronfle no responde las acusaciones, los insultos, los adjetivos que usan desde el gobierno para señalar o para criticar y reprocharle a la Asamblea, más bien adopta una postura, si se quiere, más cómoda. Ha habido momentos en los que ha tenido que salir el presidente a dar la cara, y lo que ha hecho es mandar al secretario como carne de cañón para que sea él el objeto de los dardos, de las críticas e incluso de las denuncias de carácter penal que han llevado algunos ministros y funcionarios del gobierno al secretario de la Asamblea, que ha tenido que chupar, porque Kronfle no ha querido asumir su responsabilidad, siendo él el presidente del Parlamento. Entonces ahora nadie está hablando de un pacto, nadie está hablando de una alianza, de un acuerdo entre gobierno, PSC y Construye. Lo cierto es que la votación de ayer y esos 76 votos que suman una mayoría para definir el archivo de los juicios políticos a la fiscal, evitan que el país presencie y conozca y sea espectador de las cosas que tendrían que decirse quienes pretendían ser interpelantes de la fiscal, y la fiscal, que tiene abierto un gran frente llamado Revolución Ciudadana. Y la Revolución Ciudadana, que insiste en mantener, obviamente, abierto el frente con la fiscal, porque creo además que hay muchos motivos como para que eso suceda, ¿no? Es decir, todo lo que ha pasado en torno a los casos que ha llevado adelante la Fiscalía y que han sido muy publicitados. Esos casos. Otros no. Como bien le escuchaba a un analista jurídico hablar de una suerte de criminología mediática. Y lo que hemos visto también, a propósito de lo que yo les mencionaba con respecto del famoso documental del Diario de Agustín, de lo que sucedió en Chile, y cuál era el rol que jugaban los medios de comunicación en esos momentos de la historia en países de la región como Chile, como Argentina, como Bolivia, como Uruguay, como el propio Brasil. Ecuador también no escapó de tener una dictadura militar, no tan dura como las del Cono Sur, pero también tuvo una dictadura militar. Y los medios de comunicación han sido unos aliados fundamentales
casi indispensables para la Fiscalía y para que la Fiscalía pueda sostener los casos, ¿sí? Porque esos sí son casos que le interesaban además a la Fiscalía, pero a un sector de la opinión pública y de los medios de comunicación también. Pero más allá de los casos, lo que le interesaba sostener a la Fiscalía es lo que yo les vengo sosteniendo todos estos días, es el relato, a través de la criminología mediática. Entonces los medios publicitan ciertos casos con mucha más regularidad, frecuencia, cobertura, tiempo, espacio, en sus plataformas, en sus páginas, en sus noticieros de radio y de televisión. Mucho tiempo para hablar del caso Sobornos, mucho tiempo, muchos titulares, muchas opiniones, muchas entrevistas, mucho tiempo y espacio, y poco tiempo, por ejemplo, para hablar de INA Papers o de los casos que involucraban a los funcionarios del gobierno de Lenín Moreno, de los cuales durante ese gobierno poco y nada hizo la Fiscalía, el reparto de los hospitales, el reparto de la cosa pública en general, porque no es solo es que se repartieron hospitales, se repartía de todo en esa época, hospitales, gobernaciones, direcciones provinciales, en fin. Y después, durante el gobierno de Lasso, las cosas fueron agravándose todavía más, ¿no? Porque ahí se conoce de el contenido de este famoso informe León de Troya, ¿no? Que ya estamos hablando de palabras mayores, con la intervención de gente que estaba vinculada a la mafia albanesa, como este personaje Rubén Cherres, que fue asesinado en una casa en la playa durante el mes de marzo, creo que también del año 22, cuyo asesinato además pasó tan desapercibido hasta el sol de hoy, que es uno de los tantos sobre los cuales la Fiscalía tampoco entrega datos, ni certezas, ni información. Algo más o menos parecido a lo que viene sucediendo con respecto del tema de Fernando Villavicencio. No sabemos todavía quién fue el que dio la orden de que lo maten, o quién pidió que se cumpla con ese magnicidio. ¿Quién es Rubén Cherres? Un gran amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso en ese momento. Poco y nada se investigaba sobre esos temas. Poco y nada. Eran poquísimos los medios de comunicación y los periodistas que se atrevían y que nos atrevíamos a mencionar esos casos. Y fíjense ustedes, y vamos a conversar sobre eso también más adelante, ¿cuál ha sido el destino de quienes accedieron en un principio al contenido de aquel informe, sobre el cual la Fiscalía no ha dado todavía respuestas al país, y que se atrevieron a publicarlo? Me refiero a los periodistas de La Posta, que hoy están en el exilio pidiendo, entiendo que en Canadá, asilo político. Entonces, esa criminología mediática lo que hacía era dar mucha publicidad a casos que le interesaba a la élite política de este país, probablemente también a la élite económica que viene gobernando durante los últimos 7 años, los banqueros que se sentaban a reírse de los ecuatorianos junto a Lenín Moreno, los banqueros que después pusieron presidente, Guillermo Lasso, y ahora los exportadores que gobiernan con el señor Noboa, o los grupos empresariales que les interesa que Noboa siga en el poder y que no solo hasta mayo del 2025, sino probablemente un periodo completo de 4 años, ¿no? Los medios de comunicación han sido absolutamente acomodaticios a esa coyuntura para sostener y para mantener los relatos y para publicitar casos que le interesaban a la Fiscalía y a estos grupos de poder político y poder económico. Y esas élites políticas y económicas fueron las que se pronunciaron ayer. Con ADN, con el PSC y con Construye. Y quienes finalmente terminaron decidiendo que se archiven los juicios políticos de la fiscal. Y como les decía yo ayer, repito,
reitero lo que dije yo ayer, se los vuelvo a manifestar hoy, creo que el país perdió una gran oportunidad. El juicio a la fiscal Salazar, más allá de poder convertirse en una suerte o especie de vendetta, como algunos intentan posicionar, que se trataba de una cuestión de venganza como parte de esta bronca y de estos frentes abiertos que tiene la Fiscalía con la RC y la RC con la Fiscalía y demás, que además eso es parte de la política. Indudablemente es así. Si no, pensemos en cómo y por qué fue destituido en su momento también el fiscal Vaca Mancheno y a la par José Serrano de la presidencia de la Asamblea en el 2018, en abril, por cuestiones de vendetas y de broncas personales que tenían ahí. Ahí ni siquiera eran de grupos, eran personales, broncas personales. Se empezaron a revelar audios, una cosa espantosa, que además fue uno más de los episodios que han provocado y son parte de la historia última de este país, que han generado el descalabro institucional que está viviendo actualmente el Ecuador, ¿no? Eso fue durante el gobierno de Lenín Moreno, durante la etapa del 7 veces sí, de la consulta esa malhadada y de la instalación de la transitocracia y del Trujillato. Pero el país perdió la oportunidad de ver una exposición magistral a la cual seguramente muchos creían que iba a ser la defensa de la señora Salazar, a quienes le tienen una fe impresionante, quienes han llegado al colmo de endiosarle, de subirle a los altares de la señora Salazar. Seguramente, como yo, se quedaron con las ganas de escuchar una exposición magistral. Yo me quedé con las ganas de eso. Pero claro, más importante que eso, que las formas, finalmente esos son temas vinculados con las formas. Obviamente yo estoy ironizando porque sé que no es precisamente la mejor expositora del mundo la fiscal. Está en el contenido. Seguramente ella tenía muchas cosas para decir. Y seguramente también los legisladores interpelantes tenían muchas cosas para decirle al país. Probablemente ya no va a ser el pleno de la Asamblea el escenario en donde se revelen ese tipo de cosas. Pero si habían razones suficientes como para que la señora Salazar sea sometida a un proceso de fiscalización y control político de ese nivel, me da la impresión de que los legisladores van a tener que buscar los momentos, los espacios y el tiempo preciso como para decirle al país, esto era lo que tenían que saber con respecto de el paso de Diana Salazar por la Fiscalía General del Estado. Esa fiscalía que ha llevado adelante muchos casos sonados que les interesaban a las élites, esas élites que ayer le salvaron, PSC, ADN, Construye, pero que no resuelve los problemas que aquejan a la ciudadanía todos los días. Esa fiscalía que no se moderniza, esa fiscalía que no protege a sus propios fiscales, quienes han sido sometidos al miedo, muchos de ellos incluso asesinados, cuando están investigando casos que involucran a líderes o integrantes del crimen organizado y de la mafia, del narcotráfico, que evidentemente están operando acá en el país. A mí me da la impresión de que los legisladores van a tener que buscar sí o sí esos espacios para seguir diciéndole al Ecuador, esto es lo que no se pudo decir en un juicio político fallido y que tienen que saber los ecuatorianos. Ahora, del otro lado, lo que sí puede pasar es que la señora fiscal, que como bien decía alguien en el chat, se me escapó el nombre, pero con quien coincido absolutamente, es que de este proceso, como bien yo también les manifestaba ayer, en donde salen ganadores y perdedores, seguramente en el último tramo de su gestión, recuerden que tiene que haber un nuevo fiscal en este país en abril del 2025, es una fiscal que sale fortalecida y que sale con apoyo político de seguramente sectores que también tienen rabo de paja, como lo habíamos manifestado ayer. Los socialcristianos dieron su voto para archivar el juicio político a la fiscal
después de que ella allanara la casa de JJ Franco, un hombre muy cercano y leal a Jaime Nebot, y de que encerrara en la cárcel de La Roca a Pablo Muentes, un legislador muy cercano en lo político y en lo social a Nebot, porque vivía dentro del mismo condominio donde vive Nebot, ¿no? Entonces creo que también hay muchas preguntas que nos debemos hacer y nos podemos hacer ahora mismo los ecuatorianos con respecto de el comportamiento de la clase política durante este periodo de discusión del fallido juicio político a la fiscal. La señora sale fortalecida, indudablemente. La pregunta es qué va a hacer ahora ella, porque tiene una bancada, le hace una bancada de 76 a su favor, una bancada compuesta por ADN, Construye y el Partido Social Cristiano, que han decidido manifestarle públicamente su respaldo a Diana Salazar. Ese respaldo, me pregunto, ¿será gratis? ¿Va a ser gratis? ¿O habrá algo a cambio? Los casos que les acabo de mencionar. ¿Será que Nebot olvida fácilmente lo que hizo con JJ Franco y con Pablo Muentes, la fiscal? Creo que son preguntas válidas. Y claro, los legisladores de Construye, teniendo los casos que yo les acabo de mencionar durante la etapa del gobierno de Lenín Moreno y a María Paula Romo metida en esos relajos, a quien nunca le ha llegado a tocar la justicia de este país, era evidente que tampoco iban a apoyar un proceso de juicio político de fiscalización a la fiscal. Eso estaba, creo que, dado por hecho, ¿no? Y coincide este momento en que la señora Salazar sale avante en el último tramo, insisto, de lo que debería ser su gestión al frente de la Fiscalía, porque ahora lo que corresponde es que los señores del Consejo de Participación Ciudadana tienen que hacer un reglamento urgente para renovar a la Fiscalía y tienen que elegir en menos de 8 meses un nuevo o nueva fiscal. Lo hagan. Que lo hagan. Y ahora la presión tiene que estar sobre los vocales o consejeros de Participación Ciudadana para que le den al país un nueva fiscal. Ahora la atención sobre ellos, la presión sobre ellos. Adicionalmente a eso coincide este hecho, lo sucedido con la señora Salazar, con la salida del país de los periodistas Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Y ustedes saben, a mí me cuesta un montón ser empático con la gente de la Posta. Me cuesta un montón, no me resulta fácil ser empático. Pero indudablemente la situación por la que están atravesando ahora ellos, yo no se la deseo ni a mi peor enemigo. Y creo que ningún periodista, ni ningún ser humano debería estar atravesando por lo que ellos están pasando ahora. Quienes, entiendo, tienen incluso amenazas de muerte. Podemos poner el extracto de lo que dijeron Anderson Boscan y Mónica Velázquez, los dos periodistas. A mí me genera un poco de fastidio cuando dicen Anderson Boscan y su esposa. Anderson Boscan y Mónica Velázquez, tiene nombre la señora, son pareja, ok, pero los dos son periodistas de La Posta y los dos han hecho la investigación. Esto fue lo que dijeron ayer en sus redes sociales. Pero así también hay cosas que no saben. Por ejemplo, que la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional y el Sistema de Inteligencia Nacional dirigió seguimientos contra nuestra familia, desde la escuela de nuestras hijas, la rutina de la salida de la casa, las rutas y calles que tomábamos al trabajo, el detalle en nuestra seguridad, las horas en las que nos movíamos, hasta las claras y precisas instrucciones de dónde asesinarnos. Hoy lo presentamos para ustedes como un documento oficial de la Fiscalía General del Estado, con sus sellos oficiales estatales. Una fiscalía que no ha querido investigar cuáles fueron los oficiales corruptos que siguieron a nuestra familia y que planificaban un atentado en un informe que fue hallado en manos del narcotráfico, y que mucho menos se ha interesado en contárselo al país y que más bien lo había escondido para que no pudiéramos contarlo nosotros, como esperando que alguien terminara el trabajo sucio. Hay cosas que no saben, declaraciones juramentadas, que en las últimas horas detallan cómo en la Policía Nacional se esconde información que podría ser vital para evitar atentados contra nuestra familia. Y hay cosas que deberían saber, aquellas en las que hemos trabajado y por lo que nos hemos vuelto tan incómodos
para tanto funcionario corrupto, para tanto periodista mediocre, para tanto narcotraficante impune, para tantos ídolos con pies de barro, porque este mensaje no es un mensaje de despedida. Mónica y yo seguiremos informando, opinando y sobre todo investigando. Documentos con sellos de la Fiscalía. Fiscalía que se ha negado a investigar los seguimientos que le han hecho a los periodistas de La Posta e incluso a sus hijas menores de edad, y que se han negado a investigar las amenazas de muerte en su contra. Una fiscalía inmóvil que, como les decía hace un momento, se dedicó a perseguir a objetivos políticos. Y una policía que andaba detrás de los dos periodistas. ¿Por qué? Porque en lugar de perseguir criminales y de buscar a Fito, por ejemplo, la policía andaba persiguiendo periodistas? Nos vamos a acostumbrar en este país a seguir presenciando cosas como estas, a que periodistas como Boscán, como Velázquez o como Alondra Santiago tengan que salir del país, como ya pasó antes también con Carol Noroña, entre otros, para salvar su vida, porque aquí no hay garantías. Y nos quejábamos, ¿no?, cuando el mayor atentado a la libertad de expresión en este país era ver un presidente en una sabatina rompiendo un periódico. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.